Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. En este momento nos acompaña Simón Castillo, alguien que no necesariamente está aquí en Puerto Rico, pero sí tiene el honor de poder acompañar a muchas organizaciones a poder seguir desarrollando su talento. Gracias, Simón, que estás con No, un nosotros en placer, el día de hoy. un placer. ¿Desde dónde nos conectamos? Bueno, podemos decir, en el Tampa Bay Area, en Florida, en un pueblo llamado Muy Tarpon bien, Springs, al frente de la playa. espectacular. Simón es el International Consultant. Él trabaja directamente para Hogan Assessments, la empresa o el assessment que nosotros aquí en Fidelis con mucho orgullo representamos, y es también para los que conocen a Adrián, que es a quien yo me da el apoyo completamente con los assessments aquí en Puerto Rico, es con quien entonces Simón trabaja directamente a su contacto allá en Hogan. Así que para mí es un honor, gracias Simón por tu tiempo, y me encantaría que nos cuentes cómo ha sido tus años de experiencia en esto que, ¿verdad? Estamos trabajando con lo que es el desarrollo del talento y maximizar las herramientas Hogan, pero me gustaría que me dieras un trasfondo de tu carrera profesional y la educación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Yolaine, por la oportunidad. De verdad, el honor es para mí poder tener este momento contigo y con tus clientes y tus oyentes. Tengo que decir que soy orgullosamente venezolano. Me vine a los Estados Unidos en el 2014. Em, Antes de eso, pues toda mi educación inicial de colegio, primaria, fue con los hermanos de La Salle. Seguramente, pues en Puerto Rico los conocerán también. Pero desde allí puedo decir que toda esta formación, orientación humanista, comenzó desde allí, desde toda mi vida. Luego pasé a estudiar relaciones industriales en la Universidad de Carabobo, una de las universidades en Venezuela, donde obtuve mi título de licenciado en relaciones industriales o un bachelor degree, pudiera ser el equivalente. Y luego pues realicé mi maestría en desarrollo organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Um, algo que yo puedo identificar como que marcó mi carrera profesional es que, estando en el segundo año de mi carrera, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una corporación en el área de recursos humanos. Entonces, mi formación, yo en la mañana iba a mi trabajo y en la noche iba a mi universidad a estudiar recursos humanos. Entonces era muy práctico, muy visual, porque lo que veía en el salón de clases, al siguiente día tenía oportunidad de aplicarlo en mi oficina. Entonces, Súper. eso me dio una gran ventaja, porque cuando terminé mi carrera ya tenía experiencia laboral. Entonces, me ayudó mucho a insertarme y a continuar pues en el medio laboral. Muy bien. Y comenzaste entonces en esta empresa, ¿cuánto tiempo estuviste y cómo entonces llegas hasta las oficinas de Hogan Assessment? Wow, eso es una historia, Nada, como porque 20, bueno, 20 ha- años. hace 20 como ayer, eso pareciera que fue ayer, pero bueno, mi calva me delata. Sin embargo, bueno, yo curiosamente los primeros tres trabajos que tuve o tres empleos eran en ciclos de 4 años, muy curioso. Entonces, mi primer trabajo fueron 4 años en una corporación norteamericana en mi ciudad. Era una ensambladora de vehículos. Luego, a los 4 años, pasé a otra empresa. Esta vez era de alimentos y bebidas, también por 4 años. Y luego estuve en otra corporación también de alimentos, 4 años más. Entonces, Okay. fue muy interesante ya cuando comencé entonces a trabajar pues en PepsiCo.
que fue mi última empresa antes de venirme a los Estados Unidos, pues ahí ya estuve casi 10 años. Y en en todas estas empresas, yo puedo decir que tuve lo que llamamos una carrera progresiva en recursos humanos. Pues empecé como analista, luego coordinador, supervisor, jefe de departamento, hasta pues gerente regional de procesos de recursos humanos. Por otro lado, en paralelo, también en dos oportunidades la universidad me llamó a dar clases, entonces estuve a cargo de algunos semestres del pregrado en la universidad donde me gradué. Entonces, bueno, he hecho de todo un poco, este, y luego que terminé en PepsiCo, que fue cuando decidí, pues, venirme a los Estados Unidos. Las razones dirán, sí, las que conocemos, lamentablemente toda la situación pues que está pasando en Venezuela. Yo quise construir un futuro mejor para mí y vi que pues tenía que hacerlo fuera de Venezuela, lamentablemente. Pero bueno, comencé a Hogan. Cuando llegué a Hogan fue muy peculiar porque en la ciudad donde estaba, por supuesto, uno llega a los Estados Unidos, el sueño americano, y te traes todos tus currículums, todos tus títulos, tus cosas, pero cuando empiezas a tocar puertas, la cosa es diferente, es más, Diferente. es más retador. Entonces, cuando encontré, bueno, yo venía de estar siendo el administrador de Hogan en PepsiCo. PepsiCo es un cliente de Ok, muchos años eh, para Hogan y yo era el cliente de Hogan, digamos, el usuario. ok, Entonces eso me dio todo este bagaje de experiencia y conocimiento con el usuario final de Hogan, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué les gusta? ¿Qué ok. no les gusta? ¿Qué preguntas hacen? Eh, entonces, a la ciudad donde llegué a Estados Unidos, que fue en Tulsa, Oklahoma, cuando veo el headquarter de Hogan, estaba en esa ciudad. Y yo, Wow, wow, esta es la mía, dije, ¿verdad? Entonces, así mismo. fui a, toqué las puertas en Hogan y dije, hey, aquí estoy yo. Les conté quién era, súper abiertos, dispuestos. Desde el primer día, un equipo espectacular, el que era el jefe entonces, el mismo doctor Hogan, tuve oportunidades de conversar con él muchas veces y desde entonces, pues, también pues había una clara intención de impulsar y desarrollar todo el mercado hispano, latinoamericano Wow, en Hogan. Entonces fue así como clic, ¿verdad? Se alinearon los astros. Esto, wow. mi experiencia de usuario de Hogan con la necesidad de negocio de Hogan para Latinoamérica, pues eso fue marzo 2016 y aquí estoy, agradecido y de verdad ha sido un constante aprendizaje estos últimos años de poner en práctica y ya comenzar a ofrecer experiencia o puntos de vista o consultoría o mentoría, coaching, pues a quien lo necesite. Eh, Eso ha sido así Súper. en un O sea, tú bloque. creaste la oportunidad, Simón, porque obviamente no necesariamente te pusiste a la disposición de ellos y obviamente sí, ellos también estaban buscando penetrar el mercado latinoamericano, pero tú tocaste la puerta. Yo estoy aquí con una experiencia en Así es. Tulsa, Oklahoma, y obviamente ha sido esa oportunidad. Y entonces llegas a algo que no estaba construido, ¿verdad? Ese enfoque en Latinoamérica y demás. ¿Cuál entonces ha sido ese proyecto de mayor envergadura que hayas podido trabajar, que te sientas orgulloso y que nos quieras comentar? Claro, claro. Sí, inicialmente yo puedo decir que en Hogan pues ya existía una red de distribuidores, una red, digamos, de comercialización para Latinoamérica.
em, estaba siendo atendida por el que era mi jefe en ese entonces. Pero bueno, yo creo que fue un gran paso el traerse a alguien de la misma cultura hispana, desde el mismo idioma, el mismo lenguaje, eh, pues de establecer esa conexión. Yo creo que fue mi primer reto, porque si bien en Latinoamérica decimos, ah, sí, pues son hispanos y se entienden, dentro de Latinoamérica sabemos que hay diferencias también. Es diferente Claro. hablar contigo en Puerto Rico, con México, con Brasil, con Argentina, con Chile, y también tengo España y Portugal. Entonces, dentro del mundo hispano, pues hay sus diferencias, que cada uno representó para mí un reto de establecer la relación, ¿verdad? Porque Wow. creo que es básico, desde todo punto de vista, para mí, toda mi vida, el tema pues humanista y relaciones es básico, y todo lo demás viene como consecuencia, ¿verdad? Cuando hay una relación de respeto, de honestidad, de lealtad, de cumplimiento, que no significa decir siempre sí, ¿verdad? Tú puedes decir no, y eso también es servicio, eso también es setear o establecer agendas. Entonces, yo creo que ese fue el principal reto, de poner en práctica más un tema técnico de recursos humanos, de sí, de estos elementos, pues, más metodológicos, fue el tema de conectar con cada uno, lo cual pues para ello he tenido siempre todo el apoyo de Hogan. Antes de esta pandemia, pues parte de mi trabajo es hacer la ronda de viajes, ir en persona, visitar cada país, estar con ellos, hacerme uno de ellos. De hecho, a veces en Hogan me dicen, Súper. pero tú pareces que trabajas en un distribuidor. Y yo, bueno, tiene que ser así, ¿verdad? Para ser la voz del Exactamente. distribuidor dentro de Hogan. Y te falta Puerto Rico cuando ya se acabe todo esto. Es que Así que teníamos con ya era Adrián, sí, con para Adrián, 2020. Exactamente. claro, estaba agendado y decíamos, sí, vamos a buscar el momento, un SRAM, una conferencia o algo especial para coordinar con Jolaine y hacemos un... Y a la orden, te reitero, Jolaine, cuando, bueno, cuando toda esta locura pase, con mucho gusto, claro que sí. Claro. Claro. Simón, y cuéntame, obviamente, viendo todos estos países y demás, con la Hogan penetrando los mercados que ya estaban establecidos, pero ¿cómo ha sido ese reto, verdad? Ya me comentaste que establecer esas relaciones, y cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura dentro de un cliente quizás utilizando Hogan o que hayas visto con tus ojos de desarrollo organizacional que te sientas sumamente orgulloso. Wow, sí, es una excelente pregunta. Em, Puedo mencionarte dos. No te voy a decir clientes, te voy a decir países. No, 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 Eh, no para nada. pero uno de ellos fue con Adrián, en un Súper. proyecto donde trabajamos el tema de seguridad industrial en la industria de Sí, empresas de servicios petroleros. sí, Wow, eso fue un antes y un después. Todos fueron casi 5.000 personas que se evaluaron, participaron en una encuesta, utilizaron todas las herramientas de Hogan, eh, y eso fue de súper aprendizaje. Y luego en otro país, en México, trabajamos en un proyecto de high potential, desarrollos de alto potencial, en una empresa que puede sacar las dimensiones, son 400 gerentes, wow, es la mina número uno en plata del mundo, en producción de plata. wow. Entonces, desarrollamos el perfil de alto potencial, high potential, con el modelo Hogan. Hicimos toda la investigación, focus group, panel de expertos, levantamos las características de personalidad predictoras de éxito
de un high potential en esa empresa en particular, que para planes de Wow, sucesión, para desarrollo, eso fue fundamental y lo han venido usando pues en los últimos 2, 3 años eh, qué con mucho bueno. éxito. Bueno, Súper. en Y Puerto Rico, yo no voy a decir el cliente tampoco, pero ujú, trabajamos, tú debes saber, en un modelo de competencias, un mapeo del modelo de competencias en uno de tus clientes. Y fue también muy interesante porque, sabes, Hogan, siempre hablamos de personalidad, pero entonces es lo que yo he visto desde mi experiencia, es que cuando tú le hablas al cliente de personalidad, está muy bien, es excelente, pero cuando le hablas de competencias, el cliente muchas veces dice, oh, sí, eso es lo que tenemos, un sí. set de competencias, más que un set de características de personalidad. Pero a la final, ¿qué son las competencias? Una expresión de la personalidad. Por eso es que siempre Ujú. insistimos en medir personalidad, porque de ahí pues parte todo. Me Sí, encanta. ¿Y cómo ahora tú ves, verdad, en esto que ha pasado, utilizar este tipo de herramienta y demás? Me encantaría saber cómo te mantienes actualizado en los temas de manejo de talento, donde Hogan es lo que me encanta, que puedo usarlo desde reclutar y con un mismo reporte llevarlo también al desarrollo, que es el concepto del manejo del talento. Ya no es reclutarlo por un lado y dejarlo desarrollándose por otro. Siempre yo ujú, aprendí en este concepto, Simón, de reclutar, pero mirando de aquí a 3 años, antes decía 5, pero ahora 3 y prácticamente a 2, hacia dónde lo vamos a llevar. Así que cuéntame cómo te mantienes actualizado para poder, ¿verdad?, seguir maximizando eso en los diferentes clientes y en tu carrera profesional. sí, sí, no, excelente. Mira, la primera parte que decías, cómo impacta o cómo utilizamos Hogan en reclutamiento y después desarrollo, después de todos estos años de experiencia, para mí el reclutamiento y la decisión de contratación es el primer paso del proceso de desarrollo del empleado, del trabajador. Tiene que haber una conexión entre la selección, la contratación, ese informe que escribimos del candidato que vas a contratar. Esa es tu primera detección de necesidades, que vas a trabajar con el candidato, gerente, CEO, a cualquier nivel, a partir o desde su primer día. Esa fue una de las cosas por las que yo luché mucho porque en una de las empresas pues estábamos separados, las áreas de selección era por un lado y desarrollo iba por otro. Y yo siempre decía, es que tienen que estar debajo de la misma cabeza porque es un solo proceso. Así Entonces, mismo. Hogan interviene en el proceso de diagnóstico, midiendo personalidad o competencias, si bien para tomar una decisión de contratación, luego para construir ese programa de apoyo, llámese entrenamiento, coaching, mentoring, lo que se necesite, ¿verdad? Para estar actualizado, pues dentro de Hogan y conocer todo lo que vamos avanzando, pues internamente tenemos un equipo de investigación y desarrollo que constantemente está produciendo nuestro equipo de científicos. Ahorita, por ejemplo, acaban de producir el perfil de la persona que trabaja con inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el perfil de personalidad? ¿Cuáles son las características de personalidad predictoras de éxito para esos roles que cada vez vienen en mayor demanda? A Ujú. eso va toda la industria, ¿verdad? Cómo incorporar el tema de inteligencia artificial y estamos descubriendo, estamos viendo que definitivamente el contacto humano es no solamente recomendado, es preferido por el cliente, por el usuario. Ok, yo puedo responderle a un robot, pero yo quiero verle la cara y la piel a alguien, a un ser humano.
Entonces, internamente hay una formación importante y bueno, constantemente leyendo, buscando. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo este libro que se los recomiendo, se llama Sapiens, Aquí estoy de, anotándolo. de Harari. Una, no me están pagando nada por la promoción del libro, ojo. Solo que lo escuché en LinkedIn, que lo recomendó Indra Nooyi. Indra Nooyi fue la presidenta, la CEO de PepsiCo en los últimos 10 12 años. Tuve el honor de conocerla y siempre, pues ahora está retirada, está diciendo y recomendó ese libro. Y wow, es una visión, pareciera un libro de antropología, pero el autor te conecta y te da una explicación de por qué un gerente actúa hoy de X manera y es de dónde viene. Y te dice cómo éramos Wow. en la prehistoria, por qué la asociación en grupos era más exitosa que aquellos que se separaban del grupo, cómo sobrevivían, cómo podían hacer pues todo lo que les tocaba hacer. Entonces el libro es súper ilustrativo en ese sentido. Eh, y bueno, de esa manera, pues y teniendo las antenas siempre atentas a artículos, lo que dice algún autor, todas las fuentes también hay que filtrar porque cuántos webinars han habido, Ujú. cuántas sesiones, entonces tienes que ir como muy focalizado en el punto que te interesa. Así mismo es. Y ahora mismo, ¿cómo tú ves el futuro del manejo de talento con este, verdad? Me hablaste de este reporte que están hablando y demás, pero ¿cómo tú ves, verdad? Y leyendo ese libro, esa opinión que me puedas dar sobre el manejo de talento en las organizaciones, de que puedan atemperarse a esta alineación de adquirir y desarrollar el talento bajo una misma visión. Sí, sí, no, esa es muy buena pregunta. Eh, a ver, lo que yo he visto es que las empresas, los líderes, em, por el hecho de que una persona fue exitosa en un determinado proyecto, eh, como que en automático quieren decir, bueno, esta es mi estrella en este proyecto o este equipo lo hizo de la mejor manera, vamos a ponerlo ahora en este proyecto para que también sea exitoso. Y a veces se olvida el tema de identificar la necesidad, identificar, ok, este nuevo proyecto es algo nuevo, es una nueva necesidad que va a requerir quizás las mismas competencias o las mismas habilidades del equipo anterior, pero quizás no. Entonces, lo que te digo en manejo de talento, yo creo que la primera interrogante que hay que despejar es qué necesita este proyecto, qué necesita esta empresa para traernos entonces a las personas que tengan eso que necesitan, ¿verdad? Pareciera muy básico y decir, pues claro, y es que en Latinoamérica hemos visto que las decisiones, la mayoría de las decisiones de gente de conformar equipo, promoverlas, etcétera, están basados en aquel candidato que es más conocido, que es más sociable, que es más carismático. Entonces, ese candidato o candidata pareciera que es el más conveniente para todos los proyectos, pero nos olvidamos de la efectividad ok, puede ser muy carismático, pero qué tan efectivo es en el logro de los resultados. Entonces, identificar qué necesita un proyecto o una organización en un momento determinado, no solamente llevarnos por el tema de carisma de los candidatos o de las personas, sino evaluar e identificar qué otros skills adicionales traigo para ser exitosos en ese proyecto. Claro, espectacular.
¿Me puedes hablar, Simón, de algún reconocimiento o algún premio que hayas recibido dentro de tu carrera profesional? Claro que sí, uno que nunca voy a olvidar porque quienes me propusieron para ese premio fueron mis reportes directos en esa oportunidad. Fue Wow, como un reconocimiento que ellos quisieron darme a mí. El premio se llama Estar entre los 100 mejores gerentes de la revista Gerente, que en ese momento, eso creo que fue en el 2010, me parece. Estaba yo en Venezuela todavía. Y cuando me llegó la carta de invitación, usted está entre los 10 mejores gerentes. Y yo dije, ¿y cómo fue esto? Y entonces vinieron mi equipo, eran 10 chicos y chicas, estaban esperando escondidos detrás de un pasillo. Y cuando yo salí de mi oficina, estaban ellos allí riéndose porque, pues, y celebrando, pues, que finalmente y para optar a eso, ellos tienen que presentar un caso de estudio, ¿verdad? De wow. decir por qué están postulando a quien están postulando. Entonces, bueno, pareciera que no lo hice tan mal con ellos. Y Súper, de verdad, excelente. hoy en día son mis amigos, son mis confidentes, son mis coaches. Yo les consulto cosas. Y de verdad, eso es inolvidable, ha sido inolvidable. Me encanta, Simón, y felicidades porque no necesariamente siempre eso ocurre. Así que, excelente. Me encantaría, Simón, para terminar, que me cuentes cuál ha sido la clave de éxito para tener éxito en tu carrera profesional. Wow. Tengo que decirlo, la clave ha sido aprender e implementar lo que siempre le vi y me enseñó mi abuelo materno. Unos de estos de la antigua escuela, ¿verdad? Descendiente de franceses y de españoles, ah, que es la disciplina y la constancia por encima de Wow, cualquier cosa. Disciplina y constancia. Disciplina para mi abuelo significaba levantarse a las 4:30 de la mañana, comer a las horas, eh, responder a los compromisos, decir lo que había que decir, etcétera. Para mí disciplina es eso, es cumplir con horarios, cumplir lo que dices, constancia. Estamos en un mundo a veces que fácilmente caemos en una rutina eh, criminal, ¿verdad? Que siempre estamos como que haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo darle sentido a esa constancia, a esa disciplina? Te puedo decir, lo demás ha llegado solo. Claro, producto de qué eso, bueno. como resultado de que te vean ser un profesional disciplinado y con constancia. Muy bien. ¿Y qué Sí. puedes darle de consejo, Simón, a estos nuevos estudiantes o profesionales rookies que están entrando en la disciplina tanto de recursos humanos como de desarrollo, como psicólogos, para enfrentar esto nuevo que se avecina dentro de, ¿verdad? Dentro de las organizaciones? ¿Qué consejos puedes darles para cerrar nuestro podcast en el día de hoy? Claro, claro que sí. Mira, primero, experiencias o situaciones que yo viví siendo responsable de recursos humanos, cuando iba a reuniones de comité sí, de gerencia, y luego como parte de un estudio que realizamos en Hogan de cuáles son las características del profesional de recursos humanos. Y algo que nos está faltando es que nos formemos en el lenguaje financiero, nos formemos en el idioma, en el lenguaje de indicadores de gestión, de indicadores que impactan el negocio, porque muchas veces en recursos humanos es muy fácil hablar de gente entre nosotros, los de recursos humanos, y enseguida entendemos cuando hablamos potencial, desarrollo,
eh, felicidad de la gente, satisfacción, eso está muy bien. Pero cuando tenemos que ir a hablar a un board, a un equipo de finanzas, de la relevancia de recursos humanos, eh, yo lo vi, nos quedamos cortos como recursos humanos. Entonces mi consejo es formación, eh, y no necesariamente tú tienes que ir a hacer un posgrado de finanzas, es que también, Ujú. perdón, te rodees y tengas en tu equipo a lo mejor a ese experto de números, a ese experto que te va a ayudar a construir ese lenguaje financiero, ese lenguaje de impacto de negocio. Eso se los recomiendo, se los sugiero a mis colegas y futuros colegas, y con eso va a ser indetenible, no nos van a negar dineros de presupuestos, van a querer invertir en Claro, gente. Sí, entonces súper. ese consejo sí, desde el corazón, pues. Me encanta, Simón. Ha sido un honor, Simón, el poder conectarme contigo, el poder hablar, el poder que puedas, ¿verdad? Las personas que nos escuchan, tanto de formato en podcast como también en YouTube, de que hables de tu experiencia, este trasfondo, ¿verdad? De la importancia de poder contar con una assessment como Hogan dentro de sus organizaciones y de tu experiencia. Así que ha sido un honor, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, Simón. No, por Loca Dios, que muchas pase gracias todo a ti, esto, Jolaine. Muchas gracias, ha que sido pase un todo honor. esto para así mismo y para poder vernos acá en Puerto Rico. Nos hemos visto cuando viajo allá a ATD, pero Así poder es. ir acá en nuestro país y poder que veas por qué es que a Adrián le encanta y a Silvia tanto Puerto Rico. Claro que sí, con mucho Así que gusto y a la orden. Cualquier cosa a través de Adrián, conmigo directamente, ya sabes cómo hacerlo. Con mucho gusto y saludos a todos. gracias, Gracias por escucharnos gracias. también. Gracias a todos por conectarse. Pueden encontrarnos en tanto Spotify como Google Play. Y también pueden vernos en Instagram, buscar a Fidelis Talent Solutions en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y también pueden escucharnos en Google Play. Así que gracias a todos por estar conectados con nosotros. Escribe tus comentarios de quiénes personas quisieras que yo entreviste en nuestro podcast. Así que hasta la próxima.